del ENAMI, el hombre que pagaba, que iba a buscar la plata, don Andrés Rafo, me acuerdo yo, que vivía en Los Paltos, en Cabildo de la Quinta todavía, Los Paltos, y me dijo, don Pedro, métase aquí en la caja de fondo. La caja de fondo, la verdad es que era una pieza como el estudio de esta radio, ¿Ya? de billete por todos lados. Po. ¿Ya? Así que después me sacó, después que se fueron la patrulla. ¿Ya? Bueno, posteriormente, como a la hora después, ya estaba detenido rumbo al cuartel. Ocurrieron muchas cosas, empezaron las detenciones de los dirigentes de los asentamientos, de las cooperativas mineras, Sí. el temor, el terror, y la gente la verdad que vivió ¿A qué hora llegaron los militares acá? Disculpa, Pedro, ¿a qué hora llegaron los militares o los marinos? ¿Quiénes llegaron primero acá? Acá llegaron los marinos primero el día 12, Ya. y después compartían, digamos, la vigilancia con los militares, y a este pueblo de Cabildo le pusieron mucha seguridad el nuevo gobierno, porque era considerado para ellos una zona roja. Entonces, en el día mucho patrullaje, no olvidemos que tuvimos muchos años con toque de queda, estado de sitio, y en la noche era una balacera infernal, digamos, tiraban muchos balas para asustar a la gente que se quedara en su casa y para decirle que había que obedecer al nuevo régimen. A mí un soldado me contó después que ellos tenían orden de quemar en Cabildo 1000 balas por noche. Entonces la gente estaba muy asustada, muy preocupada también. Pero eso yo te escuchaba atentamente y me recuerdo, yo tenía 12 años, casi 13 años, y ya un niño de 12, 13 años, en esos años uno estaba muy maduro, porque éramos de una familia muy pobre, tú eres amigo de la familia de toda la vida. Y por lo tanto nosotros a esa edad ya hacía rato que estábamos yendo a las papas, a cortar alberjas, a trabajar en el comercio, vendiendo diarios. Yo me acuerdo vendía el diario en esa época, cuando tenía 12, 13 años. Y esos días posterior al golpe, yo pasé por enfrente de la comisaría porque tenía ¿cuánto se llama? El grito, obviamente, que hacía todos los días antes del golpe de Estado. Y todavía gritaba el Clarín, po, compadre. Y el Clarín fue cerrado automáticamente el día 11 de septiembre, porque era un diario de la izquierda de Chile. Entonces yo pasé por el frente de los carabineros y claro, seguramente no les llamé la atención porque era un niño, ¿me entendí o no? Pero yo lo cuento un poquito como anécdota que me ocurrió. Y me recuerdo que nosotros vivíamos en el campamento que estaba ahí en el ferrocarril, porque nosotros había habido el terremoto del 71, por lo tanto se cayó la casa donde nosotros vivíamos. Mi mamá arrendaba con mi tata Ramón ahí a una casa de adobe donde vivía el chanano, ¿ya? Entonces se cayó y nos llevaron nos entregaron Mediagua el Estado y vivíamos ahí detrás de donde ahora están las casas del ferrocarril, donde están las casas del ferrocarril, de la calle Ferrocarril a Iquique. Ahí estábamos nosotros, al lado donde está la iglesia grande esta de la iglesia hoy día de la iglesia evangélica. Ahí vivíamos nosotros y pasaban los aviones de la Fuerza Aérea muy bajo y con un ruido nos asustaba muchísimo. Y obviamente vi cuando entraron los militares, ¿no es cierto?, en su jeep con metralleta, con metralladora y todo ese tema. Eso fue muy complicado, Cabildo, porque justamente lo que tú dices, Pedro, nosotros éramos una zona roja y lamentablemente también perdimos a 7 u 8 personas. No solamente perdimos la vida del alcalde y de otras personas aquí en Cabildo, sino también mucha gente se salvó de haber sido asesinada, obviamente fue torturada, pero se salvó de ser asesinada muchísima gente en nuestra comuna de Cabildo y en nuestra provincia de Petorca, Pedro. Eso pasaban los aviones rasantes, los aviones MiG de fabricación francesa, que funcionaban con parafina en ese tiempo. Imagínate. Pero eran los aviones de combate que tenía Chile y casi todos los ejércitos. Bueno, comenzaron en la tarde ya en Cabildo las detenciones, los golpes. Me encerraron en las caballerizas de la tenencia. En ese tiempo tenían caballerizas porque tenían caballos para salir a hacer las rondas.
Y la verdad es que a mí siempre me llamó la atención a cómo algunos carabineros muy gorditos no caían en las sillas, igual salían a patrullar, pues. Me acuerdo del famoso Tapón de Gatella, que era chiquitito y guatón, se veía muy simpático arriba de estos caballos. Pero en esos momentos ahí en la caballerita para mí no era nada de risa, nada de No, alegría, porque obviamente, nos sí. daban golpes a cada rato, a cada rato. Y posteriormente yo fui trasladado a la Ligua, a Los Andes y a San Felipe. Yo ahí en la radio de Carabineros escuché uno de los últimos discursos de Salvador Allende. Yo hasta el día de hoy sigo pensando cómo Salvador Allende pudo haber hecho ese discurso tan hermoso, tan bello, tan ejemplar, en los momentos cruciales que él estaba viviendo, pero prácticamente él con un grupo de valientes estaba defendiendo la moneda y hizo un discurso memorable que pasó a la historia, porque le dice que seguramente esta será la última oportunidad de dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de Radio Magallanes. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Que sean ellas un castigo moral para quienes han traicionado su juramento. Soldados de Chile, comandante en jefe, jefes titulares y almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada, y el señor Mendoza, general Rastero, que solo ayer vino a jurarme a la lealtad a la moneda. Ya hasta esta hora ya habían tomado los militares con una agilidad sorprendente todo el territorio nacional. Habían algunos bolsones de resistencia solo en Santiago, en los cordones industriales, en algunas poblaciones, como La Victoria. Yo justamente hoy día publiqué algo que hacía mucho tiempo que había escrito sobre el 11 de septiembre a las 7:30 en Cabildo. Ah, ya, ya. Y yo ahí me hago en realidad varias preguntas porque nosotros salíamos a la calle a gritar con pancartas, no a la guerra civil, paremos la guerra civil. Y la verdad es que cuando después de la sonada del general Biu, con sus tanques salió y fue parado ese intento de golpe por el comandante Prat, que desarmó prácticamente a los soldados de esa sonada. Le decíamos a nuestros partidos de la izquierda en ese tiempo: denos armas para defender el gobierno. Decían: no, tranquilo, no están las armas, están en el momento adecuado, se van a entregar y se vamos a hacer la resistencia fuerte. Nadie nos va a ganar. Bueno, han pasado casi 40 años y yo sigo esperando que lleguen las armas de esos dirigentes que de verdad traicionaron al pueblo, lo dejaron solo, lo dejaron sin ningún tipo de defensa. Y hasta el día de hoy esa inconsecuencia política, el pueblo sufre esa poca lealtad. Por eso que cuando los partidos hablan del pueblo, yo me sonrío un poco. Yo no milito en realidad a esta altura de mi vida en ningún partido, pero la gente sabe que mi posición es muy clara respecto de los derechos humanos y mis derechos políticos. Pero entiendo también de que la historia hay que escribirla, hay que hacerla de nuevo. Y ya a eso de las 2 de la tarde el presidente estaba muerto. Hoy día estaba recibiendo muchos correos, por ejemplo, de Europa, donde hoy día en la mañana, allá en la tarde, se hicieron homenaje en los monumentos Salvador Allende que hay en plazas y parques. Allá en Grenoble, por ejemplo, se juntaron la comunidad latinoamericana en los Alpes. Ahí estaban mis hijos también en un homenaje a un monumento que hay de Salvador Allende en un barrio popular. O sea, es un hombre que la verdad que pues se puede estar a favor o en contra, pero es un hombre que pasó a la historia y, como yo digo, es el más universal de los chilenos. Bueno, después vinieron las detenciones, en Cabildo vino en todo el país también, hubieron cerca de 150.000 prisioneros políticos, se ocuparon los estadios, se ocuparon escuelas, clases clandestinas para torturar. Fue realmente cruento, fue duro. Y en ese instante, digamos,
en los primeros tiempos de la dictadura, bueno, todavía se andan buscando 3.000 personas desaparecidas, incluso de aquí de Cabildo hay gente que se está buscando, que no se encuentra. Hace años que andamos detrás de algunos, sobre todo de los dirigentes de las cooperativas mineras, que no tuvimos nunca más de ellos después del 11, aunque lo hayamos buscado, y no los hemos encontrado. Pero la gente sigue, digamos, clamando por el respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos no son de la izquierda ni de la derecha, ¿no? Los derechos humanos se hicieron para ser respetados en todo el mundo. El problema es que hay gobiernos que se sientan sobre esta ley universal que debería respetarse por todos los gobiernos. Así es, así es. Bueno, estamos con Pedro Piñones Díaz, escuchándolo muy atentamente en este día especial, 11 de septiembre. Estamos en vivo y en directo aquí en el programa Desde la Esquina del Tiempo. Por supuesto, es un programa cultural, pero tenemos que recordar lo que pasó, porque eso es lo que estamos haciendo en este programa, recordar toda la historia nuestra y también, obviamente, no solamente lo cultural, el cómo jugábamos, el cómo era la ramada, todo. También tenemos que conversar y hablar de la historia política y lo que sucedió en un día tan terrible para nuestra democracia, y que hemos hablado muchas veces con Pedro fuera de micrófono y aquí también hemos hablado con mucha gente, con muchos políticos, mucha gente, que yo siempre digo, no nos descuidemos, cuidemos de alguna manera esta democracia que es frágil y que es mucho mejor que una dictadura de izquierda o una dictadura de derecha. Yo soy demócrata y creo en la democracia, pero esa democracia tenemos que cuidarla. Hoy día vemos que lo que pasó en Haití, no sé cómo calificarlo porque no tengo todos los antecedentes, pero mataron al presidente hace poquito atrás. O sea, todavía en cualquier momento, en cualquier país puede haber un quiebre de la democracia y se hacen cargo los militares o algún grupo armado, qué sé yo. Y eso siempre, la violencia va a llevar a más violencia. Es muy preocupante. Por eso siempre tenemos que recordar la historia para tratar de no cometer los mismos errores hacia adelante, errores que costaron vidas. Muchas veces yo me pregunto qué hubiese pasado si el presidente Allende hubiese desistido producto de la situación complicada que vivía el país al presidente del Senado. ¿Hubiera habido golpe de Estado? No sé, creo que hubiese sido distinta la historia, pero lamentablemente la historia ocurrió así y hay que analizarla y verla y tratar de no volver a cometer los errores o los horrores que se cometieron en una dictadura militar como la que vivimos casi 17 años. Aquí, Pedro, en Cabildo se está construyendo la Villa O'Higgins. Y uno de mis hermanos, o dos de mis hermanos, no me recuerdo bien, estaban trabajando ahí. Llegaron los militares, los tuvieron ahí encañonados, pero a Dios gracias no fueron detenidos mis hermanos. Otros dos hermanos que trabajaban en la minería tuvieron que huir hacia los cerros, a esconderse, porque también obviamente yo me recuerdo que en esos años también hubo algo que no estaba bien, que se les pedía a la gente que perteneciera a un partido político, en este caso el Partido Comunista, y tenían un poco asegurada la pega. Y al estar en el Partido Comunista, obviamente, cuando llegó el golpe, a quienes buscaron primero, o los primeros que buscaron fueron a la gente del Partido Comunista para que fueran encarcelados, torturados, asesinados. Entonces mis hermanos, por miedo, también arrancaron a los cerros, a esconderse a los cerros, porque los militares llegaron a Cerronero y a las grandes mineras que habían aquí en ese tiempo a increpar y a tratar muy mal a la gente, Pedro. Sí, enseguida respondo a tu última pregunta, sí. Pero que hay cosas que nosotros tenemos que irla aclarando, por ejemplo. Por 4 días antes del golpe, algunos dirigentes de la democracia cristiana, entre ellos Belisario Velasco, el hermano Bernardo Leighton, se reunieron con Salvador Allende en La Moneda para pedirle algún cambio de rumbo al gobierno. Entonces Allende les comunicó oficialmente que el día 11 de septiembre él iba a hablar por cadena nacional para hacer un plebiscito, bueno, y el que ganara tenía que tomar el gobierno. Si lo ganaba la oposición, tomaba el gobierno, si lo ganaba el oficialismo Allende, seguía en el gobierno.
Belisario Velasco eso siempre lo cuenta, de nuevo en unas entrevistas que han salido estos días, él cuenta ese detalle importante. Entonces los militares se le adelantaron a la cadena nacional que iba a ser el presidente Allende. Hay también una carta muy famosa, muy conocida, más conocida afuera en el mundo que en Chile, que es la carta de los 13 dirigentes demócratas cristianos que firmaron 2 días después del golpe un rechazo al golpe militar. Entre ellos Belisario Velasco, estaba Bernardo Leyton, Renán Fuentealba, líder histórico de este partido. Allende dijo: ante estos hechos solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Respecto a tu segunda pregunta, Hernán, esa población actual Villa O'Higgins en Cabildo se empezó a construir para los trabajadores de Cerro Negro. Estaba casi terminada para el golpe. Yo recuerdo que el mes de agosto del año 73 vino a la inauguración de esa población el general Carlos Prat González, que era en ese momento vicepresidente de la República. Carlos Prat González, sabemos que después la dictadura chilena lo mató a él y a su mujer en Buenos Aires. Los tiempos también son muy diferentes, o sea, la misma tradición, la misma cultura. A nivel cultural, el pueblo de Chile empezó mucho a leer porque había una editorial que se llamaba estatal, que se llamaba Quimantú, que hacía libros muy baratos y la gente se interesaba. O sea, había una gran cantidad de revistas para los jóvenes también. No sé si Hernán te acordáis de alguna tú, sí. Pero libros muy baratos, casi regalados. Ojalá volviéramos un día a tener una editorial del Estado. Y que le saquen el IVA al libro. Y podíamos que todos lean, porque el libro la verdad es que es cultura. El libro es como un maestro más de enseñanza, donde uno va creciendo como persona humana. Hay países que están trabajando, los trabajadores en su industria, y hay la tarea de un hombre que está, o una mujer, que su trabajo es estar por los micrófonos leyendo libros para que los trabajadores trabajando y escuchando libros de autores famosos. Eso es importante. A nivel cultural es cierto que todavía en Cabildo no estamos a la altura que se requiere, pero tenemos que avanzar a eso. Recuperar las tradiciones. Tú hablabas de los juegos del pasado y podríamos hablar un poquito de eso, recordarlo, porque los niños, si el día le habláis y juguemos a la chita y cuarta, no tienen idea. Bro. Pero claro, pero si los niños te dicen a ti también algunas aplicaciones en la web, a veces quedamos medio colgados también nosotros, sí, los más de edad. Pues. Sí. Oye, Pedro, dame un segundo. Quiero decir a la gente que nosotros, el trompo no se ha perdido, pero se aparece solamente en el 18 de septiembre, en las fiestas patrias. Pero el trompo se jugaba a diario. La chita y cuarta, lo que era al hoyito, toda la cuestión con las bolitas, era nuestro juego. Era, por ejemplo, hacer de un pedazo de madera un camioncito y hacíamos caminos, túneles y todo. Y también, porque la pobreza era franciscana, también me acuerdo, mi mamá compraba de esta... por ejemplo, de estos tarritos de marisco que eran larguitos, y la mamá le pasaba eso y uno, las mismas latitas de la tapa, hacía la especie de pala, y con eso, esos eran los juguetes. O, por ejemplo, arriba le sacaba la escoba a la mamá y se creía cowboy, que se creía del western. Cosas que los niños hoy día jamás, ni en su historia saben que existían ese tipo de juegos. Hoy día vemos a los niños solamente pegados al televisor, al computador y al celular, jugando solo, individualmente. Mis nietos hoy día juegan con sus amigos virtuales,
con amigos de cualquier parte del mundo, pero están en su casa solos y están muy gorditos, muy rellenitos porque no hacen ejercicio, no salen a jugar a la pelota como jugábamos nosotros. Entonces eso se perdió, pero en la esquina del tiempo, como se llama este programa. Ojalá que las nuevas autoridades de la cultura que ha nombrado el alcalde se pongan en esto. O sea, no queremos las autoridades o la Comisión de la Cultura encerrados en la oficina, los queremos en los barrios. Queremos con equipos allí formados por ellos, con los pobladores, para que recuperen los niños estos juegos tan lindos antes, que los niños recuperen algunas calles para ellos, para jugar su pichanga, para jugar al trompo, ¿no? Para jugar con la cuerda y tantos juegos del pasado. Y eso hay que recuperarlo, porque yo siempre he dicho, sin memoria no hay futuro. Hoy día en la mañana en internet el alcalde, yo le agradezco que lo haya hecho a Víctor Donoso, de haberle rendido un merecido homenaje a su tío Omar Yanadel en las redes sociales, porque el gobierno Allende acordó con la Unión Soviética el año 73 enviar un grupo de jóvenes campesinos a estudiar 3 años en escuelas agrícolas para que llegaran convertidos en profesionales. Bueno, de aquí caídos fueron varios, de Las Palmas, de Petorca. Bueno, fueron al parecer unos 400 jóvenes chilenos que viajaron allá. Bueno, y el golpe de Estado los pilló en el aire, volando. Ahí han cailano. Bueno, hay algunos que han vuelto, han muerto, y hay algunos que están vivos, como el tío Omar Ollanadel, que se le rindió hoy día de parte del Víctor, del alcalde, un lindo homenaje. Porque de esa historia la gente no sabe, por eso yo soy fuerte en decir de que la historia de los pueblos chicos no está escrito. No sabemos la historia de estos 400 jóvenes, de los cuales eran 150 de la provincia de Aconcagua, o sea, San Felipe, los están de Petorca. No sabemos en qué parte del mundo están, cuántos han muerto, qué hacen. Entonces, cuando hablamos, yo digo, de Cabildo, yo al menos en mis viajes por el mundo, yo me he encontrado en muchas ciudades con cabildanos. O sea, Cabildo somos hartos, somos remuchos, pero también tenemos que recordar eso importante, como eran estos jóvenes que se fueron llenos de fe, porque aquí no podían estudiar por las condiciones económicas de sus padres, y se les ofreció la posibilidad de ir a prepararse en mecánica, en agricultura, y partieron sin conocer, pues, y además que iban con la ropa que se usa aquí, pues, delgadita, ya era el pleno invierno. Entonces, para ellos fue muy duro. Bueno, Pedro, y hace poco tiempo se hizo un reportaje en la televisión, no me acuerdo en qué canal, y estos jóvenes, tal como tú lo relatas, quedaron varados en Rusia, y muchos de ellos, a la gran mayoría no podía volver, pues. Entonces, porque habían sido mandados por el gobierno, un gobierno de izquierda, por lo tanto, la dictadura los consideraba también un peligro para Chile. Y estuvieron muy complicados porque no tenían, acá dejaron a sus papás, dejaron algunos a su esposa, porque iban y volvían, o sea, ellos no se iban a quedar allá, iban a estudiar. Pero la gran mayoría se tuvo que quedar obligadamente allá y con un idioma distinto, una situación distinta, el mismo clima distinto, todo eso distinto. Entonces ellos se fue terrible la situación que vivieron ellos. Iban con un sueño, iban viajando con una idea de estudiar y seguramente al llegar iban a repartir esa experiencia entre la gente acá de la zona. Pero lamentablemente se vio truncada por un golpe de Estado. Yo me recuerdo que no sé si el año pasado o el año antepasado, hubo un reportaje sobre aquello, Pedro. Claro, la verdad es que fue muy difícil porque llegaron en condiciones culturales y de vida, pero muy diferentes allá en la Unión Soviética, donde el invierno es muy crudo y es muy largo.
y aunque sea largo, crudo, allá en Europa nada se para, todo se sigue trabajando, se sigue produciendo también. Hay que recordar que Allende mandó jóvenes estudiantes de la enseñanza media, de hijos de obreros, a Cuba a prepararse para futuros médicos que venían a ayudar aquí a la sanidad chilena. Bueno, también le pasó exactamente lo mismo, no podían volver. El caso que estaba relatando el Omar Yanadel de aquí de Cabildo, él tuvo que esperar que el gobierno le diera la orden de poder ingreso, porque ellos estaban con la famosa letra L en el pasaporte, y la letra L que ponían los militares no le permitía ingresar al país, ni siquiera comprar pasaje para venir a Chile. Yo tenía esa L ahí, todavía ese pasaporte lo tengo guardado como prueba, digamos. Ya. Entonces, de esos muchachos que se fueron a la Unión Soviética en ese tiempo, y de esto tampoco nunca se ha hablado, hubieron muchos que cambiaron sus carreras agrícolas por otras. Cambiaron por algunos para estudiar medicina y otros para entrar a las academias de la Unión Soviética a formarse como soldados para volver a Chile a luchar contra la dictadura. Así es. Bueno, este tema es mucho más largo, digamos, este tema todavía no se habla, pero estamos en tiempo que hay que abrir algunas cajas que todavía están cerradas, porque es necesario ir contando la memoria. Ahora, muchos de estos jóvenes después que se formaron en las academias militares se fueron a vivir a Cuba, y de Cuba fueron a pelear, habían cabildanos ahí, a la guerra de liberación de Nicaragua en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y después volvieron a Chile y se integraron al Frente Patriótico Manuel Rodrigo. O sea, toda una vida heroica de estos jóvenes, se podrá estar a favor o en contra, yo digo, pero hay que reconocer, digamos, la honestidad de estos jóvenes. Yo he recuperado hartos antecedentes, porque casi unas 2 veces al año en mi casa nos reunimos con antiguos chilenos, antiguos combatientes en Nicaragua, en El Salvador, que cuentan la vida de cómo lo pasaron. Por ejemplo, tengo invitado ahora para el 18 al escritor chileno José Miguel Carrera, que fue coronel del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, pero también es chileno. Para que venga, pues viene, los comimos un rico asado y conversamos harto, y viene, por ejemplo, Manuel Cortés, el patán, que fue el chofer personal de Salvador Allende y Fidel Castro cuando vino a Chile, y tantos otros, gente que que en otros países son considerados héroes populares. No recordemos también que gente de Cabildo escribió páginas brillantes, por ejemplo, fugándose de las cárceles por túneles. Hay cabildanos ahí porque estuvieron ahí cavando, buscando los aires de la libertad. Y también yo tengo muchos compañeros que estuvieron trabajando dentro del túnel, que se fueron de la cárcel y todavía en Chile están clandestinos. O sea, la dictadura en Chile no ha terminado. Tenemos gente que vive en Bélgica, que vive en Francia, que vive en España, que están con una ley que se llama entrañamiento y no pueden volver. Por ejemplo, Juan Órdenes, que estuvo en el atentado contra Pinochet, yo estuve preso con él y de ahí los pulsaron con 40 años de entrañamiento a Bélgica. Bueno, se murió por allá, pero no pueden volver. Y hay mucha gente que todavía está en Chile viviendo clandestina. Pero también hay que ser optimista que las cosas pueden cambiar para el bien de todos. Y hoy día hay que recordar a los que están desaparecidos, aquellos que fueron torturados injustamente, porque no tan solo apalearon a los comunistas, sino que apalearon a cualquiera. Cuando un vecino estaba enojado con otro, llamaba a los carabineros y le decía: "Este es comunista". Y enseguecidos se lo llevaban, los torturaban. Era terrible. Sí. Yo estuve preso muchas veces y yo sabía perfectamente por qué estaba preso, por el hecho de tener ideas que no estaban de acuerdo con el gobierno militar que existían, sí, en Chile en ese tiempo. Entonces aquí nuestro Cabildo perdió a 6 ciudadanos, 6 hijos de esta tierra, que fueron asesinados en forma inmisericordia, por la espalda, con la famosa ley de la fuga.
Entonces, yo con un grupo de artistas de Santiago hicimos un pequeño proyecto, lo financiamos nosotros mismos, hicimos el mural que está en el estadio con el retrato de los muertos de Cabildo. Ojalá lo cuiden, ojalá lo conserven, porque nos costó harto. Y ahí vino mucha gente de Santiago ayudando y gente de acá, pues y niños también que iban a participar, a ayudar a pegar los mosaicos que eran pedacitos a pedacitos. Y lo hicimos esto como recuerdo a esos hijos de Cabildo que se fueron de este mundo muy jóvenes, que eran muchos de ellos libres pensadores, que no se arrepintieron nunca de lo que eran, y eso tiene una valía y una trascendencia histórica. Por eso que yo tampoco puedo olvidar a toda esa gente que fue torturada, a aquellos que tuvieron que irse de los pueblos para que se les cortara la cola y no los siguieran persiguiendo. Ayer en la mañana en la Asociación de Pensionados, Hernán, tuvimos una reunión, la Asociación de Presos Políticos de Cabildo. Harta gente, hay como 40 personas, a recibir la información de nuestros dirigentes, que cómo están las querellas que se han presentado en Cabildo, de cerca de 100 querellas, y en la provincia de Petorca hay unas 250. Pero yo conversando con algunos de ellos, la gente se quedó, y lo único que conversa es de los golpes, las torturas, que no duerme, que se despiertan llorando, que traspasaron ese dolor a su mujer, a su hijo. Entonces, esa cuestión no ha terminado todavía, desgraciadamente. Por eso que es obligación nuestra ser optimistas, ayudar a los que están todavía perseguidos, pero también recordar a aquellos que los mataron, recordar al presidente Salvador Allende también, porque él fue leal. O sea, yo soy allendista hasta la muerte, porque Allende fue un hombre leal con su pueblo, y tantas veces que el Chicho Allende vino para acá a Cabildo como candidato presidencial o como senador de la República. Y era un hombre que él entraba a sus casas, conversaba con la gente, porque entraba a sus casas hasta el último rincón porque quería ver cómo vivía la gente. Aquí era muy querido, muy querido, y se dejaba caer por acá muchas veces en el año. Era un hombre afable, un hombre que hablaba con una tranquilidad y con conocimiento. Era un estadista, lo que hoy día en Chile nos falta. Más que un gobernante, lo hace falta un estadista que ponga a Chile en el centro de la cuestión del mejoramiento social, y que ponga a Chile en el centro del ámbito internacional, porque hoy día estamos intercomunicados en todo, y el mundo hoy día es una aldea global donde los efectos económicos, las decisiones que toman los gobiernos perjudica o ayuda a algunos. Entonces, un estadista que piense debe tomar las decisiones que en el fondo traten de ayudar a todos. Sí, así es, Pedro. Hoy, bueno, estamos ya con un par de minutitos más. Vamos a estar con Patricio Latapiat y don Jorge Rojas, que es el presidente de COANIQUEN a nivel nacional, presidente de COANIQUEN, que vamos a tratar el tema, obviamente, de los niños quemados en nuestro país, y también se viene el tema del 18, los juegos artificiales que son prohibidos, que muchos niños se queman con los juegos artificiales, así que una importante conversación vamos a tener con el doctor Jorge Rojas, presidente de COANIQUEN, y también obviamente con Patricio Latapiat vamos a hacer un recuento también de lo que tratamos en los programas anteriores, de los cuidados paliativos y la eutanasia, de las personas con cánceres terminales, con enfermedades terminales, y que obviamente ya se aprobó la ley, hace poquitos días atrás se aprobó la ley de cuidados paliativos en el Parlamento, y nos sentimos orgullosos de haber también participado en la discusión en el espacio para este tipo de situación. Así como disfrutamos muchísimo y escuchamos muy atentamente a Pedro, que nos conversa y nos habla de la historia de Cabildo de ese 11 de septiembre
y posterior al 11 de septiembre del año 73. No estábamos preparados, pero somos personas con algo de un poquito de cultura y obviamente sabemos lo que ocurrió, las circunstancias que ocurrió el año 73, así que seguramente vamos a volver a la origen de este programa, que es hablar de la cultura y todo lo que pasa en nuestro, y ha pasado, porque vamos a hablar del pasado de nuestra comuna de Cabildo. Pero es muy, muy importante y relevante recordar, ¿no es cierto?, lo que ocurrió ese 11 de septiembre de 1963 con el quiebre de la democracia en Chile. Estimado Pedro, le decía a la gente que vamos a tener grandes invitados seguramente acá en este programa. Hemos hablado ya con el que está encargado de Casa López. Queremos hacer un nexo con Casa López. Si alguien nos está escuchando ahí, le damos un nexo porque nosotros queremos que este programa también llegue ahí. El programa que estamos haciendo de cápsulas culturales también, donde estamos relatando la vida de los grandes personajes que hicieron historia, como el cura Chacón, que ya ubicamos una señora que nos va a facilitar los datos, fotos y todo, de ese gran cura que estuvo acá en Cabildo, que dejó un legado muy importante en nuestra comuna de Cabildo, Pedro. Efectivamente, una de las cosas que marcaron Cabildo del 70 al 73, los 1000 días del gobierno de la Unidad Popular, fueron los miles de jóvenes que llegaron a Chile llamados por todas las federaciones de estudiantes universitarios, izquierda y derecha, acordaron venir a Cabildo a construir un tren. Y fue hermosísimo ahí escuchar y ver a los jóvenes todos los días pasar, salir de la escuela con la pala al hombro a trabajar al río, y en la tarde, en la noche, a entretenerse en la plaza, a escuchar a los Parra, a escuchar a Víctor Jara, y tanto. Fue una epopeya muy importante de la juventud chilena, claro. Y yo la destaco porque una de las pocas veces que la juventud chilena de todos los colores se pusieron de acuerdo para construir una obra en beneficio de un pueblo. La verdad es que, Nancy, nosotros morimos el día que guardamos silencio y perdimos la memoria. Y yo no quiero perder la memoria. Yo he escrito mucho sobre Cabildo de esa época, sobre el presidente Allende. Hoy día mismo me mandé varios artículos que me pidieron a diarios de Europa respecto de la figura de Salvador Allende. Y yo lo hago con mucho placer porque, aparte de ser amigo con el presidente, yo sigo siendo un admirador de él. Y yo soy un fanático allendista. Yo me mantendré hasta el final. Perfecto. Siendo un allendista, porque por la consecuencia del hombre. Nada más es que recordar a todos los amigos, a las amigas que cayeron en diferentes jornadas. Aquellos que pasaron miles por las cárceles. Yo caí preso como el mismo 11 de septiembre. Después de nuevo caí preso, me arranqué, salí a Argentina clandestino, de nuevo caí preso allá, la pasamos más mal que en Chile, porque estaba la dictadura también. Sí, allá. El 76 fue la dictadura. Claro, estaba la dictadura también allá. Y de vuelta a Chile también clandestino, digamos, integrado a las labores de la resistencia, y nuevamente volviendo de Europa, ya en la democracia, de nuevo caí preso por el descubrimiento de 8 cuerpos de fusilados en el cementerio de Chincolco, para los cuales tuve 1540 días preso, y al final la Fiscalía Militar, donde yo no tendría poder que haber estado juzgado ahí, sino que yo soy un civil, debería estar en un tribunal civil. Sin embargo, la Corte Marcial me condenó a 500 días de cárcel y ya tenía 1540 días. Esa justicia, ese tipo de sinvergüenzura, ese tipo de chantaje es inaceptable. Por eso cuando decimos libertad, cuando yo digo libertad, yo le digo que la libertad es para todo. La libertad no hay que perder, la libertad cuando se pierde hay que tratar de conquistarla, pero tampoco parcharla, porque la libertad es toda una forma integral. Es cierto que hasta el día de hoy la sociedad chilena sigue dividida. Yo recuerdo, porque yo leí mucho y escribí mucho también sobre la historia
de la Revolución Francesa y han pasado más de 200 años y la sociedad francesa sigue dividida por la Revolución Francesa, por la toma de la Bastilla. Recordar que la Revolución Francesa comenzó en Grenoble un año antes que París, con la toma de la Bastilla y la caída de los reyes en la ciudad de Grenoble, en la comuna de Visil, donde se reunieron el cabildo del pueblo, el cabildo abierto, donde acordaron una serie de cosas de gobernanza y entre ellos la más importante, se acordó ahí por primera vez, escribir los derechos del hombre. Perfecto, Pedro. Que es uno de los legados que sí. la Revolución Francesa le entrega al mundo. Perfecto. Pedro, lamentablemente se nos cumplió el tiempo, ya tenemos en pantalla, ya nos están esperando para entrar el presidente Coaniquén y el otro invitado, y obviamente a las 12 vamos a tener también a nuestro core Cristian Macaya. Así que quiero agradecer a la gente que sigue este programa. Lo hemos encontrado con personas que agradecen que estemos con Pedro, porque obviamente Pedro es muy reconocido por su aporte a la cultura en nuestro cabildo. Pedro, nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en el programa Desde la Esquina del Tiempo. Pedro, despídase de su auditorio. Ok, muchas gracias. Un saludo a los panelistas que vienen enseguida, especialmente a Cristian Macaya, que estuvimos harto tiempo peleando en la radio Dulce, ahí en el Té con Dulce. Perfecto. Un saludo muy cordial a ti, un saludo a todos los oyentes, Hernán, y será hasta la próxima. Sí, y este programa se repite, día domingo al mediodía, lo repetimos, este programa. Si llegó tarde, va a ser repetido, va a dejar subido a la página. Nos vamos a la pausa muy rápidamente y ya venimos con los próximos invitados aquí en el programa, en esta radio, el 88.3. Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan de la compañía de la radio. Hemos presentado en HR Radio Cabildo desde esta esquina del tiempo.